hemos estado siguiendo mucho las redes sociales, pero claro, porque hay mucha información en las tertulias, pero tú has hablado del informe de la UCO, has leído todo el informe, has ido contando cosas que podían ocurrir y aunque no siempre esto ocurre, lo cierto es que cosas de las que decías han ocurrido. Y entonces mi primera pregunta es, sabiendo ahora que Ábalos y Koldo han pasado ya sus primeras horas en prisión, que Santos Cerdán ha salido pero porque no ven riesgo de que pudiera eliminar pruebas, es decir, ya vemos a 3 elementos, se empieza a mover la justicia, ¿qué se puede venir para el PSOE a raíz de esto último, que es la entrada en prisión de un exsecretario de organización, un exministro, por cierto, y de Koldo García? Pedro. Bueno, yo lo primero, a raíz de lo que se está comentando en la mesa, creo que la imagen es muy simbólica tanto de la situación política en la que nos encontramos actualmente como de lo que supone el régimen del 78 y su forma de actuar y de hacer política, ¿no? Yo ayer estaba pensando que al final vivimos en un sistema de turno que tiene dos modos en los que los políticos del PP y los políticos del PSOE se turnan. Uno es la entrada al gobierno y otro es en la entrada a Soto de Real, ¿no? Me parece muy simbólico el hecho de que Ábalos, igual que antes Santos Cerdán, pues esté en la misma presión en la que en su momento estuvieron Bárcenas, en la que en su momento estuvieron Rato, etcétera, etcétera. Ayer yo vi tanto a los políticos del PSOE como a la gente que tiene las tertulias, etcétera, tratando de quitarle peso a este hecho, diciendo que era algo que ya estaba amortizado, que la gente ya sabía quién era Ábalos, que no había nada peor que su comportamiento con el tema de las mujeres prostituidas, etcétera, etcétera, y de alguna manera intentando decir que, bueno, que esto ya no le hace daño al PSOE y que no supone mayor castigo del que ya de por sí habían sufrido a raíz de todas las informaciones previas que se habían conocido. Yo creo que están totalmente equivocados, ¿no? Creo que lo que hay que mirar es la foto del conjunto de todas las cosas que están sucediendo. La cuestión del fiscal general, esta entrada en prisión, pero no hay que olvidar que esta misma semana también la Audiencia Nacional remitía una carta al PSOE en la cual le daba 10 días para que entregara la información de todos los pagos en metálicos que han realizado en relación, pues, a estas cuestiones de la devolución de gastos, etcétera, etcétera, y por la que se está haciendo una investigación la Audiencia Nacional que puede acabar en cualquier momento. Yo de hecho creo que así va a pasar, probablemente más pronto que tarde, por el PSOE imputado como partido. Hay que pensar también que tanto Esquerra Republicana como Sumar, etcétera, han dicho por activa y por pasiva, y lo han repetido en varias ocasiones, que si todas estas cuestiones en algún momento afectasen al Partido Socialista como partido, pues que eso sería una línea roja que les llevaría a romper con el gobierno o a forzar elecciones, ha dicho explícitamente Esquerra Republicana, etcétera. Bueno, ya veremos si llegado el caso eso pasara o no pasara, pero el hecho es que todo indica a que aquí hay una operación de fondo de guerra judicial sincronizada en la cual se saben perfectamente los pasos que se van dando para ir forzando una situación que ponga al gobierno en una situación insostenible y sobre todo que ponga a sus socios en una situación insostenible, ¿no? Esta entrada en prisión de estas dos personas, que era esperable que en algún momento se produjera, pues hay que recordar que ocurre después de que la Fiscalía aumentara la petición de pena, la subiera para estas dos personas por encima de los 20 años, mientras a la única persona de esa trama que explícitamente ha declarado que es culpable de los hechos, que lo está reconociendo, que es el señor Aldama, se le queda en una petición de 7 años porque está colaborando con la justicia, con lo cual es evidente que aquí hay un intento de forzar lo que esta semana ya se ha empezado a ver que puede ocurrir en cualquier momento, sea verdad o sea mentira, que es que tanto Koldo como Ábalos empiecen a suministrar información, sea real o no lo sea, sobre cuestiones que impliquen a, pues, todo este entorno del Partido Socialista y del presidente del gobierno, que le pongan en una situación muy difícil. Lo comenta antes Raúl Sánchez Cedillo, pues ya se empieza a hablar de Begoña, se ha hablado de Pitufeo, se ha hablado incluso de Yolanda Díaz, empiezan a poner a estas personas en una situación en la que den muchos titulares, sean ciertos o no, que vayan sumando a este descrédito y a este desgaste del gobierno. Y por otro lado, yo creo que la maniobra final pues va a ser el momento en que la Audiencia Nacional entienda que las dudas que hay sobre los pagos que se han realizado en efectivo desde la sede del Partido Socialista no están aclaradas y por tanto pida una investigación
que como ahora se confunde el término imputación con investigación, porque a propósito lo cambiaron, con la intención de quitarle peso a la figura de la imputación, pero realmente esto le da un margen de maniobra a los jueces en el que simplemente si hay dudas sobre un partido, como en su momento hicieron forzadamente con Podemos, dicen que hay que investigar a fondo su finanza o sus cuentas y por tanto le dan el carácter de ser un partido investigado para que la justicia pueda hacer esa investigación. Yo creo que la maniobra final va a venir por ahí, que es que en cualquier momento se va a declarar al PSOE como un partido investigado y que esto va a ser lo que ponga ya a todo el mundo en una situación prácticamente insostenible, que si los socios cumplen con la amenaza o cumplen con lo que han dicho hasta ahora, pues será el momento en que la legislatura acabe por estallar definitivamente. Claro, el tema es que también esto ocurre cuando sabíamos hace tan solo unos días, de hecho, que el PSOE también tiene un plazo ahora para entregar información, es decir, también se mueve esto, como bien apuntabas, hacia el mismo partido. Y aquí viene la otra pregunta, lo estabas planteando un poco, pero quiero ahondar en esto, el cambio de estrategia de pronto, ¿no? Ábalos ha estado manteniendo la disciplina de voto del PSOE, pese a estar en el mixto durante todo este tiempo. No ha habido ningún tipo de altercado, parecía que todo iba a manejarse más o menos así. La última semana, sin embargo, con todas las cosas que empezó a decir, incluido ya algo que sale del caso Mascarillas, lo de Air Europa, por ejemplo, ayer que lo sacaba también El Mundo, es decir, empieza a moverse. Koldo se había movido antes, pero Ábalos se empieza a mover después. Begoña, Yolanda Díaz, como recordabas, es decir, ¿hasta qué punto también aquí el PSOE se encuentra en una situación débil? Porque por un lado están, como decías, Gabriel Rufián de Esquerra Republicana y otros partidos diciendo, hey, si esto se queda en este espacio no hay problema, si excede este espacio hay problema. ¿Por qué lo planteo? ¿Cuál es esa línea roja? ¿En qué momento se dice esto excede a estos tres? Porque hablamos, ojo, de dos exsecretarios de organización, algo que en algunas tertulias se olvida. No son militantes del Partido Socialista, son dos ex altos cargos puestos por el mismo secretario general, por el mismo Pedro Sánchez. Es decir, ¿cuándo en análisis político podríamos decir que Esquerra, por ejemplo, que le está diciendo, dirá, ahora sí toca el Partido Socialista? Bueno, yo creo que eso es una forma de autojustificar su posición, ¿no? Porque es muy evidente que esto desde el principio es un caso que afecta al Partido Socialista de pleno. Escuchaba a Arantxa antes decir, bueno, que hay que ser prudentes. Sí, hombre, hay que ser prudentes para saber hasta qué punto la implicación de otras esferas del partido han participado de todos estos asuntos. Pero es evidente que aquí los casos que se están juzgando son, por un lado, una cuestión de compraventa de mascarillas, de venta de mascarillas con comisiones amañadas, y por otro lado, pues cuestiones relacionadas con obra pública. Eso no depende exclusivamente de la voluntad de un corruptor que se pone en contacto con un secretario de organización o con un asesor del secretario de organización para hacer negocio. Eso depende de que tienes que irte a otras administraciones que están gobernadas por el Partido Socialista, que te tienes que ir al gobierno de Navarra, que te tienes que ir al gobierno de Baleares, que te tienes que ir al gobierno de Canarias, etcétera, etcétera, para a partir de ahí hacer los tejemanejes que te permitan llevar a cabo ese negocio. Por tanto, el tratar de decir que esto no es una cuestión que afecte de pleno al Partido Socialista, cuando, como se ha dicho, son dos secretarios de organización los que ya han estado en la cárcel, de momento de forma preventiva, pero sobre todo cuando se sabe que todos estos negocios dependían exclusivamente de la adjudicación de contratos por parte de administraciones que estaban gobernadas por el Partido Socialista, pues algo que no se cree nadie. Como yo creo que a esta altura es imposible que haya nadie sensato que se crea que no había ningún tipo de información que manejara pues la alta dirección del Partido Socialista, incluso el propio presidente del gobierno. ¿Esto quiere decir que fuera conocedor concreto de los hechos que están sucediendo? Pues no, eso pues habrá que ver cómo se desarrollan las investigaciones, etcétera. Pero es evidente que algún tipo de información, algún tipo de advertencia, de aviso de que estaba pasando algo, de que había una serie de personas que dentro del partido se estaban moviendo para tener contactos con las administraciones, que estaban forzando situaciones, como por ejemplo todo lo que se ha conocido también con el informe de la UCO en relación a las mascarillas de Canarias, etcétera, donde es muy evidente que hay mucha gente que estaba teniendo información de que ahí se estaban llevando a cabo negocios, de que había personas que estaban presionando vía Koldo, etcétera, para que se pagaran facturas pendientes, etcétera, etcétera, y es absolutamente imposible que en un partido como el Partido Socialista, incluso por las propias dinámicas internas de funcionamiento,
que existen en los partidos, ¿no? Cualquiera que militamos en los partidos, pues sabemos cómo funciona, y cuando son partidos tan enormes, tan grandes, pues mucho más, ¿no? Siempre hay el que se quiere poner el tanto de llamar a la puertecita del presidente o de quien sea para decirle, oiga, aquí está pasando esto, o siempre hay el típico enemigo interno al que no le caes bien, que te quiere mover la silla, que tal, que aprovecha la situación. Entonces, es absolutamente imposible que no hubiera ningún tipo de información que pudieran manejar para saber que este tipo de cuestiones estaban pasando, y lo que hacen Esquerra Republicana, lo que hacen Sumar, etcétera, pues simplemente justificar su posición poniendo una línea roja en un asunto donde creo que ellos de momento piensa o han pensado durante mucho tiempo que no se iba a llegar, pues por el hecho de que todo se podía reducir a circunscribir a la acción de estas personas y si acaso pues a los gobiernos con los que hubieran tenido contacto, etcétera. Pero es que claro, la otra parte que está haciendo todas estas operaciones precisamente para sacarte de la silla y precisamente para usarlo políticamente contra ti, pues también sabe perfectamente cómo maniobrar para usar todo eso en tu contra, y creo que es lo que yo he venido diciendo desde un primer momento, que ahí el propio Partido Socialista, cuando se le pide información sobre los pagos que hacen en efectivo en su sede, que ya es una práctica por sí dudosa y que deja abierta la puerta a que se produzcan ilegalidades, pues no las remite. Es que esto es un hecho y no se puede obviar. No remite la información correcta, no remite la información completa, y por tanto a partir de ahí se analizan una serie de contradicciones y de desfases que lo están utilizando para abrir otro proceso judicial paralelo, que es el que yo creo que va a acabar reventando esta situación, porque evidentemente después de tú haber dicho y haber repetido que si esto llega a afectar al Partido Socialista como partido es una línea roja, pues en el momento que se ponga encima de la mesa la posibilidad de que se investigue como partido al Partido Socialista, pues el que de alguna manera intente decir que no tiene importancia, que ahí no se demuestra que haya delito, etcétera, que puede ser que ocurra, pues creo que va a quedar en una situación muy delicada. Y a la altura en la que está la legislatura, pues la otra imagen que vimos ayer, la votación de la senda del déficit, evidenciando una debilidad absoluta del Partido Socialista, que lo que te demuestra es que de aquí al tiempo que puedan aguantar con la legislatura activa, pues prácticamente no se va a aprobar ninguna ley, no va a haber nada de importancia a nivel político dentro del gobierno. Pues yo creo que es muy difícil que estos partidos sigan, sobre todo el caso de Esquerra, etcétera, pues sigan aguantando la bandera y la posición del gobierno, cuando además tampoco pueden tener una plena certeza de que efectivamente cuando se desarrolle esa investigación pues no se demuestre de que hayan ocurrido cosas de las que de momento no tenemos conocimiento. Por tanto, atarte ya de tal manera, atar el futuro de tu partido a la credibilidad de un partido como el Partido Socialista, que históricamente ha tenido un montón de casos de corrupción y que en este caso pues genera bastante duda sobre los hechos reales de los que tuvieran o no tuvieran conocimiento a nivel de la alta dirigencia del partido, pues a mí me parecería una insensatez absoluta. Por tanto, yo creo que ese puede ser el momento en el que todo salte por los aires, sinceramente. Te pido que te quedes con nosotras un segundo, que por alusiones Arantxa me pedía un turno también. Arantxa Tirado. Sí, no, hola Pedro, ¿qué tal? Cuando yo digo que hay que ser prudentes, porque yo creo que aquí hay dos planos. Una cosa es el plano político, otra cosa es el plano penal. En el plano político, claramente, el PSOE tiene responsabilidad por activa o por pasiva desde el momento en el PSOE, incluso el presidente, ¿no?, que selecciona a dos secretarios de organización que luego le salen rana, en el mejor de los casos, o veremos qué. En ese veremos qué, que es lo que se tiene que probar, si hay una estructura de financiación que pues no salpique, sino en la que esté el partido. O sea, si esto es un caso también de financiación indirecta al partido, como fue el caso de la Gürtel, ahí es donde yo digo que hay que tener prudencia, pero obviamente en el plano político salpica al partido, aunque también quiero distinguir, pero no por este caso, ¿no?, en términos generales, que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido, ¿no? Y bueno, pues claro que hay vasos comunicantes, igual que lo hay entre los grupos parlamentarios de un partido y su partido, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que, lógicamente, el PSOE va a tratar de encapsular esto, y el gobierno también. De hecho, aunque estas personas estuvieran en el gobierno, como algo, como un virus, ¿no?, que ha afectado, como que no es parte de ese organismo. Pero, lógicamente, lo encapsules mejor o peor, veremos qué dicen los tribunales,
pero tu responsabilidad política de no haber hecho cosas o darte cuenta o por qué sucede esto, por qué puede suceder esto. Bueno, pues un modus operandi que ya sabemos, que hemos denunciado y que tú muy bien has dicho, ¿no? Este turnismo que rememora mucho al siglo XIX, ¿no? Y que también esta canova sagasta que se repartían pues la supuesta representación de los electores en aquel momento, salvando las distancias, y que también era un momento de extrema corrupción y que acabó como acabó. Pues claro, si tenemos un poco de memoria, y no solo de ese momento del siglo XIX, sino de lo que ha pasado aquí en el régimen del 78 con casos de corrupción del PSOE y del PP, no nos puede sorprender, pero yo digo, hay que ser prudentes porque también esto, bueno, por no caer, ¿no? en lo que tenemos quizás en todas las tertulias de la derecha, que es sentencias ya antes de que se prueben los hechos. Un poco esto último para plantearte también, Pedro, esta última pregunta que tiene que ver cómo vinculamos esto también al escenario más concreto político, por ejemplo, pensando en esta aritmética parlamentaria. Es verdad que en principio, lo apuntaba Cristina Buigas al inicio del programa, con Junts, que ya está un poco fuera de la dinámica de esa aritmética, digamos que no es que ese único voto de Ábalos ahora mismo le suponga un gran problema, pero también es verdad que en general esa mayoría de investidura, que no de legislatura, es débil y es compleja para el gobierno, y perderla es muy difícil. Lo digo ¿por qué? Porque hasta qué punto esto, cuando ya algunos se mueven, aunque dicen, bueno, como tú decías, justifican que si no toca el PSOE, pues no se van a mover de ahí, justifican esa posición, pero hasta qué punto el PSOE necesita sopesar ahora otras alternativas, pensando en que esta misma semana, por ejemplo, les han tumbado precisamente ayer en votación, una de las votaciones importantes de cara a los presupuestos. Entonces, ahí hay ya un no de antemano. Esto no tiene pinta de que va a bajar de intensidad, sino lo contrario, va a aumentarla. ¿Cómo queda esa composición y qué es lo que se puede esperar? Es decir, en otras palabras, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿hasta qué punto elecciones más pronto que tarde? Bueno, lo primero, responderle brevemente a Arantxa, ¿no? Que por supuesto yo estoy completamente de acuerdo que hay que saber separar el grano de la paja y toda la cuestión que tiene que ver con el lawfare evidente de algunos casos que se está sucediendo, pues con todos estos otros casos en los que parece que hay bastante indicios de que se ha cometido una corrupción y grave, ¿no? Paradójicamente yo creo que de todas las cuestiones que han pasado esta semana y en general de todo lo que ha pasado a nivel judicial en torno al PSOE en los últimos meses, lo único que le puede dar algo de vidilla es todo lo que está pasando en relación a la cuestión del fiscal general del Estado, ¿no? Porque creo que es tan evidente el lawfare y sobre todo creo que se han pasado tanto de frenada en la forma de llevarla a cabo a la espera de que se conozca la sentencia, en la que probablemente todo apunta y todo indica ya en que la condena no se ha producido por el hecho que se estaba juzgando, que era la filtración del email, sino por otra posible filtración de datos que se ha producido a través de una nota de prensa que el fiscal había reconocido que él era el responsable de esa nota y tal, que en un primer momento se dijo que estaba fuera de lo que era el hecho juzgado en sí y el propio Supremo lo dijo y que ahora puede ser que hayan condenado, ¿no? Pero claro, hemos visto cosas muy burdas, ¿no? Muy propias de lo que es la derecha cuando se cree intocable y cuando se cree, se envalentona, se viene arriba y empieza a hacer pues ya las cosas sin ningún tipo de freno, ¿no? Hemos visto lo de este curso que estaban dando los magistrados en una sede de una de las acusaciones cobrando antes de que se emitiera el fallo. Hemos visto que uno de los jueces ha dirigido en toda su vida académica solo 2 tesis doctorales y resulta que casualmente las 2 personas a las que ha dirigido esa tesis forman parte de la acusación al fiscal. No sé, hemos visto una serie de cosas que yo creo que se han pasado bastante frenadas y probablemente aquí haya una disputa también de ámbito jurídico con la cuestión de fondo del constitucional, etcétera, que pueda darle algo de vidilla al gobierno porque sí que de alguna forma cohesione los apoyos en torno a la gente que está en contra de este tipo de prácticas y que tengan capacidad de rentabilizarlo para decir o poner encima de la mesa que están sufriendo una campaña y que tienen que aguantar de alguna manera para que esta gente no se salga con la suya.
A nivel parlamentario yo creo que tiene muy poquita incidencia. Es verdad que va a ser una enorme anomalía pues el ver que hay un diputado bueno, que ya se han producido muchas anomalías en este país, ¿no? Porque yo mismo he estado diputado en una legislatura en la que nos hemos tirado pues una buena parte de la legislatura con 349 diputados porque a uno de ellos, de Podemos, Alberto Rodríguez, se le había quitado el escaño y bueno, legítimamente pues se entendió que no había que sustituirlo por el hecho de no darle precisamente la razón a todas estas maniobras que habían llevado a esa situación y ahí no se hizo absolutamente nada. Ahora parece que cabe la posibilidad de que la mesa tome algún tipo de decisión para reducir las mayorías. Yo creo que no lo van a hacer, sinceramente, creo que no lo van a hacer porque sería a nivel de opinión pública un impacto muy importante, ¿no? Claro, después de ver que hay una persona que está entrando a la cárcel, en lugar de que haya una presión, de que se exija o como se quiera llamar, o lo normal que debería ser que esta persona de propia voluntad renunciara a su escaño, pues lo que hace la mesa es para favorecer a las mayorías que pueden permitir la acción del gobierno, reducir esa mayoría, pues creo que, bueno, desde el punto de vista estrictamente democrático, del análisis democrático, podría tener sentido, pero creo que desde el punto de vista de la opinión pública, con el enfado, el cabreo, la desafección que hay, etcétera, el que esa sea la decisión que tome, bueno, han metido uno en la cárcel bajo la mayoría para que esto no me afecte, pues creo que es muy difícil de que se explique y muy difícil de que se entienda. Y luego las grandes votaciones, las que requieran mayoría absoluta, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, pues es que directamente da igual que tengas o no tengas, porque si Jun está en la posición en que está y el gobierno tiene la agenda legislativa que tiene, no gira su política hacia poner encima de la mesa política de resolución de los problemas urgentes de la ciudadanía, como le está exigiendo Podemos, etcétera, pues es que da igual, no vas a aprobar ninguna ley y esto igual te puede afectar en alguna ley de segunda fila, por ahí en la que un voto sea decisivo y tal, pero creo que no va a ser ni lo más importante, ni va a ser simbólico ni va a ser algo realmente de impacto en esta legislatura. A partir de aquí va a ser cuando el PSOE quiera. Si es que así llevamos prácticamente desde el inicio de legislatura, cuando yo entienda que se dan unas condiciones favorables para, según la expectativa que tenga, o sea repetir gobierno, o sea sacar el mejor resultado posible dentro de una pérdida del gobierno, que yo creo que es más bien el escenario que ya contempla desde hace tiempo, pues cuando crean que se dan las mejores condiciones para ello, o a la espera de que haya algún tipo de noticia que les pueda permitir legitimar ese hecho. Yo, y con esto termino, creo que si fueran inteligentes tienen una opción encima de la mesa que para mí es la más astuta que podrían hacer, que es simplemente plantear una reforma de constitucionalización del aborto por la vía del 145, ponérsela al PP encima de la mesa y decir, mire, si usted quiere elecciones, vóteme esto, tenemos que disolver las Cortes y nos vamos a elecciones diciendo que yo he hecho este hito para los derechos de las mujeres y si no quiere, pues usted no me lo vote, pero evidenciará que le importa un pimiento, primero, los derechos de las mujeres y seguro que todo este discurso de adelanto electoral y tal que está haciendo, pues no es real y era un simple mecanismo de presión al gobierno. Pero no va a pasar porque sabemos que el Partido Socialista nunca se va a atrever a hacer algo de ese tipo.